Diálogos del pensamiento. Que sea adecuado a la realidad social de los mexicanos, particularmente de los jaliscienses. Número 2, que en el orden del poder ejecutivo, las instancias administrativas que participan alrededor del proceso penal también adecuen sus procesos y estos resulten más materialmente reales para las demandas de la víctima del delito, por ejemplo, y de aquel que es señalado o acusado en un proceso penal como posible o presunto responsable, y finalmente de la sociedad que está alrededor de los efectos nocivos de la comisión de los delitos. Por otro lado, bueno, yo creo que en su momento el doctor Jesús nos va a hacer énfasis en el campo de los derechos humanos. Si en 2008 la reforma constitucional significó un nuevo sistema de justicia penal, en 2011 significó el cambio de mentalidad entre el positivista tradicional que defendía las garantías individuales y, definitivamente, la nueva cultura de los derechos humanos de principio a fin del proceso penal establecido. Sí, efectivamente, ahí está un tema delicado y eso a qué nos va a llevar, lo comentamos previamente, a que pues vamos a tener costos. La implementación de este sistema va a tener costos precisamente por esas carencias. Las carencias en cuestiones materiales, pero también en aplicación. Lo decía hace un momento el doctor Carlos Ruiz Moreno en tema de derechos humanos. Ahí está un lado flaco del sistema, porque indudablemente, voy a poner un preámbulo a esto. La mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana, va a venir al tema del caso concreto, de lo internacional vengo a esto, el 70% de los asuntos que llegan a la Corte Interamericana, de asuntos de fondo de todo el continente, de los países que son parte del sistema, el 70% tienen que ver con cuestiones penales. Y de ese 70%, el 50% es cuestiones de tortura o violación a la integridad personal. Y otros tantos más en el debido proceso, el plazo debido, es decir, temas que este sistema tiene que abatir. El gran problema, como ya lo mencionaban tanto la entrevistada como el doctor Ruiz Moreno, el tema de la capacitación. ¿Esto a qué nos va a llevar? De que indudablemente va a haber errores. Va a haber errores, pero vamos a tener hechos lamentables en este parto, y que va a ser doloroso, porque ya lo estamos viendo a nivel nacional. Lo vimos con la señora esta que asesinaron fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua por fallas del sistema. Vimos en el caso Flores Cassés falla de la investigación y la integración de las pruebas. Se sustituyeron. ¿Cuántos de esos, no sé si estemos preparados realmente para subsanar todos esos indicadores en materia de respeto a los derechos humanos? Porque el sistema, un pilar fundamental, el pasar del viejo sistema acusatorio al nuevo, que tiene que ver la presunción de inocencia, el debido proceso, estará preparado el policía, el Ministerio Público, los operadores, todas las personas que llevan la cadena de custodia en este nuevo sistema de justicia para respetar íntegramente los derechos humanos. Indudablemente este parto va a ser doloroso. Y no es que, como les decía previamente, que tengamos una bolita de cristal para decir no van a pasar cosas, van a pasar. Porque hay carencias materiales, hay carencias de capacitación, de orientación de vida para que el engranaje de este nuevo sistema se acelere. Va a tener que pasar algún hecho lamentable, como seguro lo va a hacer. Y no es que sea que esté mal el sistema o que los que nombraron estén mal, no, es que por toda esa forma de carencias y a veces falta de preparación plena, indudablemente va a haber un caso que nos va a pegar.
Por eso les digo que vamos a tener algún caso tipo Acteal, algún caso, no por la naturaleza misma, sino por el hecho lamentable que van a tener que salir libres algunas personas por hechos lamentables, por errores en el proceso. Obviamente estamos en un primer momento. Este primer momento del establecimiento, creó los nuevos distritos judiciales, exige que se profesionalice y se formalice la actuación de la Fiscalía en el plano del acusador que allega pruebas e interconecta de alguna manera probanzas que tienen que vincularse abiertamente a la aplicación del método hipotético deductivo. Por primera vez en la historia de la República, diría yo que con el nuevo sistema de justicia penal, el método científico va a ser la clave para desentrañar la madeja de la verdad frente a la falacia o a la mentira. El defensor de oficio o el defensor particular igual deberá aportar pruebas científicamente probadas y en un momento dado las dos partes en un procedimiento precisamente adversarial en igualdad de condiciones, fiscal y defensor, tendrán la oportunidad de interrogar a quien aportó la prueba científica para demostrar la comisión de algún hecho o algún fenómeno determinado. Ese repreguntar científicamente a quien aporta la prueba, al perito, no existía en el viejo sistema. En el viejo sistema se acompañaba el peritaje y el perito decía en un escrito: a mi leal saber y entender, estos son los resultados. Había una pericial de la parte acusadora, de la Procuraduría en su momento, una de la parte defensora, y si no estaban de acuerdo las dos con el resultado de los peritajes aportados, el juez tenía la posibilidad de nombrar un perito tercero en discordia. A donde vamos ahora es a lo siguiente: la ciencia, los hechos demostrados científicamente no podrán contradecirse y realmente tendrá que defenderse de manera, y aquí privilegio el título del programa, Diálogos del Pensamiento, de manera lógica, científica y en una gala de argumentación jurídica llevada al proceso, la defensa de la verdad científica. Esto es en el mejor de los casos. Debe de ser en todos los casos. Estoy entendiendo con José de Jesús, sí, cómo este nuevo sistema de impartición de justicia está estrechamente articulado con el respeto a los derechos humanos. Sí. Y de pronto el patadón que me propina el policía o el golpe que yo solo me pongo dentro de la cárcel, eventualmente puede ser utilizado para distorsionar esta verdad, estos hechos científicos. Sí, incluso esto nos va a llevar a analizar una teoría que desde el ámbito filosófico está, pero que se aterriza tangiblemente desde el garantismo penal que plantea y teoriza un filósofo del derecho italiano, Luigi Ferrajoli, la ley del más débil. Esto, y me explico, es la ley del más débil que se aplica en el ámbito penal es lo siguiente: porque emergen sujetos para evitar eso que menciona, de que hasta el mismo imputado o procesado hasta se golpea, o sea, de cabezazos en donde vea para acreditar que hubo tortura y salir libre después. Esta ley del más débil, ¿qué significa? Y viene iniciando con un sujeto olvidado muchos años y que en este sistema entra como un aparte fundamental y como un sujeto procesal y de derecho fundamental y olvidado porque apenas salieron esas leyes, tanto a nivel federal y local, las víctimas del proceso. Esta ley del más débil es precisamente proteger al débil de la relación jurídica y es muy sencillo. Claro, Ferrajoli lo plantea filosóficamente, medio complicado, pero luego lo aterriza. En la relación víctima-victimario, ¿quién es el débil? La víctima. Entonces todo el aparato judicial, material y de protección debe estar enfocado en primer término a proteger a la víctima, es decir, las medidas cautelares, las medidas de orientación, de asesoría, de psicológica, médica y de toda índole, enfocada a la víctima. No podemos dejarle en orfandad. El sistema va enfocado precisamente a eso. En esa ley del más débil, en esa relación víctima-victimario, tenemos que primero proteger a la víctima, pero tampoco
Quiere decir, porque siempre decían los derechos humanos es para proteger al presunto delincuente y todo. No, los derechos humanos también están enfocados para la víctima. Por eso este nuevo sistema, un sujeto que tenemos que proteger es la víctima. Ay, Judith, estamos con esta charla. Qué ganas de que se convirtiera en una charla mucho más extensa. Quiero platicar una anécdota y conocer pues la reacción tanto de Carlos como de José de Jesús. Hace algunos meses platicaba un abogado que había aprobado su examen para fungir como juez, pero le pedían como cooperación, entre comillas el término, $1,000,000 para colaborar con una campaña. Él dice, no los tengo. Y luego le dice a la otra parte, pues consigue los prestados. No, aunque los consiga prestados no los puedo pagar. ¿Se te olvida que vas a ser juez? Sí los vas a poder pagar. La mala intención, el sentido de corrupción y de corruptibilidad en la pregunta, ¿se te olvida que vas a ser juez? Sí los puedes pagar. Va a quedar eliminada en este nuevo sistema de impartición de justicia. Pues no sé. Creo que el sistema abona y el engranaje está para evitar este tipo de cosas. Porque, miren, indudablemente cualquiera podemos ser juez, con capacidad, esperemos así. Porque a diferencia de un legislador y un representante popular se vota por ellos. Un juez no, se le designa. ¿Y cómo se legitima un juez? Pues con su función. En una democracia constitucional, su función es muy importante y su legitimación es por sus decisiones. ¿Qué riesgoso sería que un juez, yo no quisiera estar en los zapatos, que osara en hacer esas cosas? Decir, sí y va. Que a pesar de esas pruebas, como bien lo apunta el doctor Ruiz Moreno, que previamente lo decía, queda todo constancia. Se graba, señor. Se graba. Entonces un juez para resolver va a ser aquello que concatenado, que fundamentado, así como dice nuestra Constitución, fundar y motivar, es decir, fundar que exista un precepto, una jurisprudencia, un hecho jurídico que te dé elementos para resolver, y motivar que concatenes todos esos medios de prueba que se están en el proceso. A pesar de tanta evidencia tangible, concatenada, fundada y motivada y todo, lleve para resolver una solución, ¿no? Es decir, la respuesta de acuerdo a la realidad del caso concreto, ¿es esta la respuesta correcta? Claro, no podemos decir, en materia de humanidades puede haber varias, pero esta es la respuesta más correcta, vamos, para hacer, no es como las matemáticas, y aún así resuelva de otra manera. Hay una evidencia clara, electrónica y documentada, porque además también se documentan algunas cosas. Si ese juez aún así resuelve de esa manera, ya ahora hay elementos más adecuados, para reponer ese procedimiento con una instancia superior, pero incluso la responsabilidad propia de quien va a resolver, por la cuestión de responsabilidad del servicio público. Puede ir a varias bandas, una por la vía jurisdiccional de impugnación a través del Tribunal de Alzada, y también la vía de la responsabilidad, porque con un hecho tan evidente queda todo grabado, videograbado, filmado, y aún así resuelve ese juez. Yo no quisiera estar en sus zapatos de decir, voy a sacar ese $1,000,000, porque adiós. Y es no que sé. entonces la rapidez en la que se puede implementar por completo también depende de las demás partes y organismos que tengan que estar ahí, como en el caso del juez, ¿no? Es que tiene que garantizarse que sea funcional. Y ser funcional significa que cada quien opere lo que le corresponde en el momento de manera eficiente. Se cierra la etapa y se pasa a la siguiente. Eso es lo que evita la demora de trámites que duraban años y años en el sistema inquisitivo. Pero el punto de la corrupción y el margen de corrupción sí tiene que ver mucho con esas facultades discrecionales que histórica y lamentablemente las leyes han establecido. Hay penas mínimas a máximas y hay un momento en que el juez va a impartir justicia.
ya tiene todos los hechos, efectivamente están todas las evidencias, están las pruebas demostradas fehacientemente, científicamente probadas, y el juez, sin embargo, sigue teniendo un margen discrecional para tomar la decisión final, y va del mínimo al máximo, y sin responsabilidad puede poner la pena mínima o la pena máxima, siempre y cuando esté imponiendo la pena ante la comisión del delito con todos los tipos señalados de la ley penal. El punto sigue siendo ese margen de corrupción que histórica y culturalmente tiene la sociedad mexicana. ¿Cómo combatirla? En días pasados vimos las discusiones, bueno, sobre todo la parte final, el Senado, con la ley 3 de 3. Vimos el veto decretado por el presidente de la República frente a esa legislación particular, y vimos la indignación causada a las cúpulas empresariales por haber involucrado a una de las partes fundamentales en los procesos de corrupción, la parte que representa al sector privado. Si no hubiera oferta de corrupción del sector privado al sector público, no habría definitivamente corrupción. Se conduelen, sí se conduelen efectivamente, quieren que la ley de responsabilidades de los servidores públicos sea o siga siendo eso. Entonces la ley de 3 es una ley de responsabilidades de los servidores públicos. Pero vuelvo al punto, ¿y de qué manera se previene la corrupción del sector privado? El tráfico de influencias y finalmente la obtención de resultados positivos a sus intereses. Y lo dejo nada más como pregunta. Sí, ya estamos llegando al final del programa, y antes de terminar y para que puedan cerrar ustedes con algún comentario, Laura Kushrow llama por teléfono y dice: ¿cómo haces cuando desde el gobierno se promueve delitos ficticios como lo que pasó con los 43 que se los llevaron los policías y lo que está pasando con los maestros? Una cosa es lo que se promueve o que los gobiernos o lo que los gobiernos hacen, las leyes versus las acciones, lo federal y estatal sobre todo, y cómo evitar la tortura cuando los militares fueron formados en esa escuela. También Eduardo Montaño Ramírez dice por teléfono que manda saludos al programa y pregunta: mencionan al nuevo sistema como el más democrático, pero ¿cómo compagina entonces la idea de la democracia con él? Y señala que hay que tomar mucho en cuenta la cuestión del presupuesto y recurso, pero que considera que tiene que ver más con la cuestión cultural de despertar en todos en lo que están involucrados en los procesos la actitud más que esperar por los recursos. Vamos a pedirles 30 segundos este modo express de exponer sus conclusiones. Mire, realmente, abuelo de pájaro, y con las limitaciones del tiempo, pues efectivamente esto implica corresponsabilidad de todos, de la sociedad también, de comprender y adentrarnos en este nuevo sistema, porque si también no lo asimilan, no lo entiende la sociedad, que a final de cuentas puede ser la beneficiada o afectada del sistema. Entonces nos toca una enorme responsabilidad de aprendizaje. Cada asunto va a ser diferente. Voy a varias vías. En las universidades tenemos que formar y cambiar ese paradigma viejo positivista, excesivamente formalista, para dar paso a esta nueva versión de justicia democrática. Cuando lo decían, la democracia es una democracia sustantiva donde se respeten los derechos humanos, donde el juez tampoco tenga porque sería dictadura de los jueces si tuviera un margen de apreciación amplia. Tampoco la tienen, porque tenemos que acotarlos, y eso el legislador tiene una enorme tarea también de hacerlo. Y pues yo concluyo solamente decirles que nos toca una gran tarea a las universidades, a la sociedad, al poder político, de asumir lo que The Working dice: en serio los derechos. De otra manera no. Carlos Ramírez. Y ya finalmente también yo quiero señalar que sí tiene que ver con un cambio de cultura y de actitud. Y ese cambio de cultura y de actitud tiene que ver al sector público y al sector privado. El sector público tiene que asumir el compromiso de la reforma ordenada constitucionalmente, y el sector privado tiene que darse a la tarea de reconocer sus derechos y de vivir en una sociedad con obligaciones ciudadanas de índole participativo. Tiene que involucrarse con las razones del Estado, las acciones del Estado y su vida cotidiana. Todo es parte del Estado, somos una sociedad y estamos integrados a la sociedad.